Bienvenidos a todos y todas. Hoy día estamos en un evento denominado El valor de la gestión de información para las organizaciones. Contarles, bueno, mi nombre es María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno, y este tema de esta charla surge desde el 2019, aunque no lo crean, cuando creamos un curso de formulación de proyectos de ciencia de datos y nos empezaron a postular funcionarios públicos porque nos conseguimos fondos internacionales, o sea, nacionales, perdón, para hacerlo gratis. Y la gente que postulaba, un buen porcentaje, postulaba no con proyectos de ciencia de datos, sino con proyectos de ordenar los datos, integrar los datos, ¿ya? Y empezamos, era una especie de, porque postularon, no sé, 150 funcionarios públicos, y empezamos a leer muchos proyectos de integración de datos y yo dije, wow, parece que tenemos que hacer algo de integración y gobernanza de datos y bueno, nos demoramos un par de años, pero acá estamos. Y entre eso se sumó José Benguri al GovLab, eh, y con esta expertise, por supuesto, ahora estamos muy contentos de poder ofrecer esta área que es tan importante para el quehacer público, que es la gobernanza de datos. Eh, Así que, José, si quieres tú ahora compartir tu presentación, Ya, pero pues. para mí, en verdad, es un proceso que partió el 2019, cuando dijimos, ¿saben qué? Aquí hay un tema de mayor relevancia para todos los funcionarios públicos, cómo ordeno mis datos, cómo estructuro sistemas, con todo lo que les va a explicar Oscar y José. Lo vimos de la evidencia empírica, de las postulaciones de ustedes que querían estar en ese curso del 2019, que tenemos algunos exalumnos probablemente aquí en la sala. José, Estoy aterrado porque tengo dos versiones de la presentación, así que quiero asegurarme de que tenga la correcta. Eh, es que anoche en una chifladura me agregué un par de cosas, entonces. Ya, ya. pero aquí voy. ¿Qué dije yo? Bueno, contarles que este curso, o sea, esta charla es para presentar un curso nuevo, que es parte de una parrilla de cursos que estamos haciendo el GovLab, que todos surgen de necesidades empíricas que hemos visto conversando y trabajando en proyectos con ustedes, desarrollando modelos predictivos, eh, haciendo otros cursos, el diplomado, y nos vamos dando cuenta de que hay hoyos en la capacitación, en las actualizaciones que los funcionarios públicos requieren. Algunos, obviamente, de nuestros cursos sí también aplican al sector privado, como este en particular, en donde tanto Oscar como José tienen importante experiencia en ambos sectores. Em, Así que tenemos una parrilla de 7 cursos, en donde estamos muy contentos de comenzar con uno de los primeros que parte, de hecho, es este. Bueno, el GovLab ya les conté un poco. El 2017 se creó el GovLab, partimos solamente con un diplomado y ahora ya tenemos 7 cursos más nuestro diplomado y vamos a abrir otros diplomados también. Y hacemos investigación aplicada, formación e incidencia para promover el uso de la ciencia de datos en la gestión pública. Ahora prefiero que se presente José, pero nosotros nos conocimos preparando propuestas para el sector público y somos parte de grupos de expertos de modernización del Estado. También ahí nos conocimos como colegas y desde enero de este año José se integró como asesor de I+D del GovLab. Así que ya desde este año estamos trabajando juntos. De hecho, nos acabamos de ganar nuestro primer proyecto, que no vamos a todavía decir de qué se trata, pero Pero re ya vamos bonito. incluso, pero vamos a partir con un proyecto de investigación y de consultoría también juntos. Así que adelante, José. Oye, que alguien me diga que me escucha bien, por favor. Te escuchamos bien, sí. Gracias. Sí, Oye, gracias por venir, gracias por gastarse una hora o algo así de su tiempo escuchándonos, conversando, prefiero decir yo. ¿Ah? Vamos a hacer una charlita, una reflexión con Oscar en torno claro, a lo que comenta María Paz del curso, que la idea es hacer un curso del valor de información en las organizaciones, digamos, de governance de información. Y entonces quisimos hacer esta charla avant premier, le digo yo, esta charla de anticipación. Queremos conversar realmente, así que yo voy a hacer un pedazo de la presentación, ojalá que sea corta. Oscar, la misma cosa, con algunas cuestiones más aplicadas. Hay gente esperando, tú les das la pasada, supongo,
María Paz. Bueno, Sí, y Entre Trinidad y yo estamos dejando entrar, perfecto, así que ya tú me no voy a te olvidar preocupes. de eso entonces. Muchas gracias. Entonces, pero lo que más nos gustaría en realidad es que ojalá la segunda mitad o el tercer tercio lo conversemos, porque esa es la choreza. Les agradezco, como digo, a todos los que han venido. Veo algunos nombres de amigos ahí, así que muchas gracias y partimos, digamos. Ya, voy a partir por esto. Quiero hacer algo entretenido, por supuesto, ¿ah? Y voy a partir por esto que yo encuentro súper divertido. Eh, ese es el mundo conocido en 1502. Es re bonito porque si ustedes miran, ahí está la costa de Brasil, más o menos, y no hay nada detrás. ¿Ah? Un amigo mío decía que cuando había países conocidos ponían un monstruo, una brújula o algo. Y al otro lado también, pues, o sea, se conocía un poquito más, ahí Madagascar está súper chueco, hay un poquitito de Asia, y para el norte poco, en fin, digamos. Bueno, estos conocimientos, pues, a mí una cosa que me emociona es que América se llame América, porque se llama como el que generó la información necesaria para el descubrimiento, no se llama Rodrigo Triana, o no se llama Colombia, se llama América. ¿Ah? Entonces ya desde muy antiguo en realidad se sabe que la información es un activo tremendo, digamos. Lo más divertido de este plano es que, bueno, ahí hay pucha, ahora se me tapó el nombre, pero da lo mismo. Eh, este plano en realidad es un plano portugués, eh, pero se lo robó un espía de Ferrara, digamos. ¿Ah? Entonces, no solo la información era valiosa, sino que era deseable y hasta me la puedo robar, digamos. ¿Ah? Entonces, el conocimiento del mundo se lo robó a Ferrara, digamos, y hoy día uno puede hacer cosas como esta. O sea, bueno, es un mapa de Ferrara, por supuesto, de Maps, en realidad es de Google Earth. Eh, y lo que antes era, uno podía dibujar así con un poco de tinta china y unos poquitos colores y qué sé yo, hoy día es, y no les voy a explicar esto a ustedes, ¿no es cierto? Mapas con N niveles y con niveles de detalle increíbles y dinámicos, históricos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto demuestra un buen punto de partida porque demuestra que la información es una cuestión increíblemente importante localmente, globalmente, evolutivamente, y listo. Y podríamos decir, se acabó la charla. ¿Ah? Eso es todo lo que uno tiene que saber. Eh, bueno, pero no se acabó, no se preocupen. Entonces, bueno, el valor de la información, ¿no es cierto? Pero la información, como lo sabían los tipos en 1502, digamos, o incluso antes, otorga ventaja, por lo tanto es valiosa, pero no es establemente valiosa. Entonces la información tiene un valor no intrínseco, en realidad, un valor dinámico. Cuando posteamos el curso en LinkedIn, un colega y amigo, como dicen los micreros, José Nostroza dice, ¿cuánto vale la información? ¿Ah? Entonces eso lo puso ayer y hoy día agregué una slide de cuánto vale la información. No lo podemos responder aquí, pero lo van a ver en un ratito. Bueno, la información evoluciona, mejora, empeora. Se almacena de muchas maneras. A veces es mía y a veces no es mía. Unas cosas más importantes de Big Data es que tengo que interpretar grandes volúmenes de información, pero que además no está organizada, estructurada, ni confiada, ni, ¿cómo se dice? Ni calificada por mí, sino que por otros. Entonces la información tiene todas estas componentes, estas características que son complejas. ¿Ah? Y sin embargo, con esa información, buena, mala, propia, ajena, etcétera, puedo agregar valor a mi negocio. Voy a decir negocio, aquí hay mucha gente del sector público. Negocio significa la negación del ocio, o sea, qué hacer. ¿Ah? Cuando digo negocio, se entiende qué hacer. Bueno, y como en el caso de los mapas, se pueden construir capas de agregación de valor. Y de hecho, aquí viene la belleza del trabajo colaborativo. Esas capas de agregación de valor ni siquiera tienen que ser mías. Nosotros en la universidad tenemos un proyecto súper lindo que tiene que ver con, que se basa en eh, eh, información, digamos, Google Maps equivalentes, digamos, públicos, no propietarios, de terceros, en el cual las distintas capas de valor son de diversos orígenes y, bueno, y toda la complejidad que eso significa, digamos. Y también es evidente que el combinar información incrementa su valor. Pero claro, el combinar información debilita o amenaza
su confiabilidad, su estructura, su administración, etcétera. Entonces, todas estas cosas hacen que sea evidente que la información tiene valor, pero también que sea evidente que la información hay que diseñarla, bueno, hay que gobernarla en general, ¿no es cierto? Diseñarla, pensarla, alinearla, etcétera. Bueno, casi todo es información. ¿Ah? El ADN es información, ¿no es cierto? Todos los negocios, prácticamente todos los negocios manejan información, se representan por información. Eh, a mí hay, no voy a leer la slide, no tiene ningún sentido, pero a mí hay dos o tres cosas de aquí que me gustan mucho. Por ejemplo, el Archivo General de Indias, el Archivo General de Indias es una organización y un edificio que está en Sevilla. Algunos de ustedes a lo mejor han estado ahí, lo han visto, uno puede ir y ver una firma de Sebastián Elcano en un documento maravilloso. Bueno, ellos tienen el registro cuánta cosa hay de toda la presencia del Imperio Español, digamos, en América. ¿Ah? Y eso es muy impresionante. Es de los grandes ejemplos del manejo de la información estructurada, etc. Los romanos hacían lo mismo por lo demás. ¿Ah? Y bueno, y manejaban información a mano. ¿Ah? Y sin embargo tenían estructuras de información, estructuras de datos. Si uno va al conservador de bienes raíces de cualquier lugar, digamos Santiago, hay estructuras de información súper complejas. Claro, y al principio son en papel y hay, para los más tecnológicos, listas enlazadas o doblemente enlazadas, representadas literalmente al margen de una escritura. Y eso es increíble. O sea, la gente pensó en cómo organizar la información eh, hace muchísimos años. Bueno, de hecho, volviendo a los mapas, hay varias representaciones de los mapas. Obviamente, un planisferio es más fácil, ¿no es cierto? Pero es más impreciso. Entonces, ¿cómo hago para representar al mundo de una manera más o menos realista? Y bueno, es un escándalo, por cierto, que el Ecuador no esté en el medio de los mapas, digamos, pero es otra historia. Buscando algunos datos, encontré dos o tres cosas muy divertidas. Por ejemplo, me causa gracia que Google Books, que es una iniciativa de digitalizar los libros, ¿ah? Pueda decir con precisión, bueno, con precisión al 6 de agosto del 2010, el día de Indonesia Bolivia, que hay 129.864.880 libros, que entre es un número muy grande. ¿Ah? Bueno, y de eso un buen porcentaje ya está digitalizado hoy día y van a seguir. Y también es divertido que la biblioteca, la biblioteca británica tiene 200 millones de ítems porque además de libros tienen, qué sé yo, mapas y manuscritos y cosas, digamos. Bueno, y esa es la biblioteca más grande del mundo, entre paréntesis. O sea, es un poco más grande que la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Eh, bueno, el solo esfuerzo de saber cuántos libros hay es una cuestión emocionante, digamos. Eh, hay un chileno conocido, súper conocido, que es el César Hidalgo, que es un proyecto súper simpático. Dijo, ¿cuáles serán las palabras más usadas en los libros en el tiempo? Y tiene unos gráficos, lo pueden encontrar, es fácil, digamos, en que las palabras más conocidas el año 1670 eran muy distintas que en el 1750 y muy distintas que hoy día. Por ejemplo, en los primeros 200 siglos la palabra cultura no existía y la palabra religión era dominante. Hoy día la palabra cultura es dominante y la palabra religión no es muy dominante. Bueno, también me llamó la atención que yo creí que Amazon manejaba muchas más unidades, digamos, de productos que Walmart. Y resulta que no, po, que es al revés, que Walmart maneja muchos más productos que Amazon. Y cuando uno se da cuenta de eso, se pone a pensar, como esta cuestión yo la preparé hace tiempo, hace varios días, me puse a pensar, yo varios días pensando por qué Walmart tiene 75 millones de ítems y Amazon tiene solo 12. Y yo creo que eso tiene que ver que Walmart tiene una dominancia local y por lo tanto hay productos locales y probablemente el mismo producto en distintos tamaños tiene una discusión de si es el mismo SKU o no. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta de que manejar la información es una cuestión compleja, súper compleja. El diseñar, que es lo que hay que hacer, es lo complejo. Manejarla también, digamos, pero quiero poner en énfasis en el diseño. Y me salté deliberadamente la palabra censo, porque el censo es un ejercicio de manejo de información precioso. Entonces, para entretenernos un rato,
esa cuestión es un quipu. Hay un conjunto relativamente pequeño de quipus en el mundo, debe haber unas decenas. Yo alguna vez supe que había por lo menos 12, pero pueden ser 20 o 30. Y hay uno precioso en el Museo de Arte Precolombino, entre paréntesis. Este me parece que es el de Harvard, pero un quipu es una representación de información inca, en que hay un librito que dice cómo se hace esto, pero que con números perdón, con nudos y con largos distintos de hebras y con la posición que está, etcétera, etcétera, eran capaces de registrar y en particular de registrar el censo. Y el censo inca no era solo un censo de población, sino que era un censo de tierras y de existencia y de un montón de cuestiones. En la Biblia, ¿no es cierto? Dice en el Nuevo Testamento, digamos, dice que Jesús nace en Belén porque tenía que ir al censo. O sea, los censos son una cuestión súper antigua y además bastante universal. O sea, la hacían los incas, la hacen casi un montón de gente, un montón de pueblos hacen los censos. Y bueno, y entonces tú te das cuenta que tienes que representarlo y decides qué cosa voy a censar. Y qué voy a censar y cómo lo voy a censar y cómo lo voy a registrar. Y además la gente de censos modernos se dio cuenta que lo que importa es cómo evoluciona, es decir, no importa solo un punto de la curva, sino que un conjunto de puntos de la curva. Entonces, el censo es un ejercicio de diseño, de recopilación y de manejo de información increíblemente potente, increíblemente antiguo y que genera un montón de fortaleza. Ahora, un censo, hay un dicho, ¿no es cierto? Esto vale un censo es carísimo. ¿Por qué es tan caro un censo? Bueno, porque hay que recoger información en un día, qué sé yo. ¿Y valdrá la pena hacer un censo? Sí. Y la respuesta de por qué vale la pena hacer un censo es porque ayuda a tomar decisiones específicas, adecuadas. Y estoy dispuesto a pagar un censo para que mis decisiones sean mejores. Es un ejemplo súper lindo de que la información agrega valor. Oscar debe estar medio nervioso, así que voy a correr. Antiguamente, hasta hace como, no sé, 20 años supongo, o 30 años, la gente creíamos que la información ayudaba a los negocios. Hoy día sabemos que la información crea y destruye negocios. Lo bonito es que eso que sabemos hoy día fue cierto hace muchos años. El caso Thomson Reuters. O sea, el señor Reuters en realidad inventó un negocio cuando no había computadores, por supuesto, en 1870 o algo así, puso una línea de teléfono, de telégrafo en realidad, entre Aquisgrán y Bruselas. Y se dio cuenta de que era muy mala idea y se cambió, y quería transmitir noticias. Y se fue, y se cambió y la puso entre París y Londres. ¿Ah? Lo cual tiene un montón de reflexiones de que el lugar y los contenidos son importantes. Y después se dio cuenta que transmitir noticias no era tan buen negocio como transmitir información financiera. Y hoy día, 150 o algo así, años después, más, 150 años después, bueno, después se fue a comprar por Thomson y qué sé yo, es un negocio que goza de estupenda salud. Eh, entonces, la información no es que ayuda a los negocios, la información posibilita, dirige, crea y destruye negocios. Y entonces tenemos que entender cómo hacemos para que nuestra información, o no nuestra información, la información que nosotros conocemos, tenga detrás contribución de negocio o incluso sea una amenaza de destrucción de negocio. Eso. Como dije, a propósito de lo que decía José Nostroza, ¿y cuánto vale la información? Bueno, esta es una reflexión que es muy larga, digamos, pero bueno, la información cuesta lo que me costó adquirirla, no, nada que ver. Me puede haber costado mucho adquirir información y no valer nada. Qué sé yo, la información de los caballos que ganaron entre 1870 y 1930 el derby de Kentucky, puede costar mucho obtenerla y no sirve demasiado, digamos. A lo mejor vale lo que el delta, la diferencia entre mi negocio con y sin información. Eso parece que es más cierto. Ahora, eso tiene una complicación de definir cuánto vale mi negocio con y sin información, digamos. Y en realidad con pedazos de información, pero no es toda la información, no es o toda o ninguna. ¿Toda la información elemental vale lo mismo? No, no. El conjunto de información tiene un valor incremental que puede ser órdenes de magnitud mayor que el dato individual y las estadísticas son un ejemplo, ¿no es cierto? ¿La información imperfecta vale menos? ¿O vale cero? A lo mejor, pero a lo mejor
eso es lo mejor que tienes, ¿ah? Y con la información que tienes, predice lo mejor posible. El clima, ¿ah? El clima es información súper imperfecta y claramente no vale cero, al contrario, vale muchísimo, digamos. Entre paréntesis, el clima se predice no para saber si hay que ir a la playa, sino para saber si los barcos y los aviones se tienen que desviar, digamos. ¿Y el incremento de la calidad de información es valioso? Sí, puede ser valioso, pero el incremento puede también ser marginal. Entonces, la información no toda vale lo mismo, no todo, el total no vale lo mismo que la suma de los parciales, la información al inicio y al final eventualmente valen distinto. Esto es un ejercicio que hay que hacer en nuestros negocios. Y por supuesto que la información, el valor de la información varía en el tiempo, la información se corrompe, se destruye, se enriquece a veces, ¿ah? Pero lo que sí sabemos es que la información no es estable en el tiempo. Alguna información necesitamos que sea súper estable. Por ejemplo, en Chile, por ley, los hospitales tienen que preservar para toda la vida las actas de nacimiento, digamos. Eso es horrible porque los guardan en disquetes y en cintas y en discos duros y todas estas cuestiones van cambiando y sin embargo tienes que guardar esa información. ¿Ah? Otra información no, pues no te interesa la información de cuestiones instantáneas después de, no sé, 5 o 10 minutos, digamos. Ya, y eso es lo que quiero decir yo. Ahora Oscar va a decir cosas más aplicadas, para lo cual yo tengo que detener la presentación, Oscar, ¿sí? Cierto. Espero no haberme comido todo el tiempo, parece que sí. Te toca, Oscar. En eso estoy. Antofagasta, qué bien, sur de Chile. Ya. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, si no te la presento yo. Déjenme chequear. No, sí, ya va a llegar. ¿No? ¿Nada? No, No. ¿quieres que la Nada. presente yo? Qué misterioso, ¿ah? Ya, yo te presento y tú haces clic Mejor, cuando... yo creo. A ver, deja ir por un segundo perdón. intento. ¿Ya? Deja ir por un segundo intento. ¿Y ahí? Ahí sí. Ya. Ok, entonces, un poco siguiendo la línea de lo que venía diciendo José, ¿cierto? Es importante entonces ver cómo abordamos en la problemática de gestionar la información o de gobernar la información. Entonces, ¿de qué se trata esto de la gobernanza o de la gestión de la información? Que básicamente, en términos como muy generales, uno podría decir es ordenar el boliche. Bueno, pero ¿cómo abordamos ese ordenamiento? Entonces, lo primero es que en general uno trata de establecer estrategias que estén alineadas con las estrategias institucionales, es decir, tenemos que caminar para donde mismo está caminando la organización. Y eso a veces es todo un desafío, y eso obviamente va a generar cosas como, por ejemplo, ponerse de acuerdo respecto del ciclo de vida de la información, cuál va a ser el entendimiento que se le da a un mismo dato dentro de la organización. Es bastante fácil que uno vaya a cualquier organización y preguntando por ciertos datos, la interpretación que las distintas áreas o personas dentro de las áreas le dan es parecida, pero no es igual y en algunos casos puede tener errores relevantes. Integración con terceros, los temas de seguridad, etc. Entonces tenemos que desarrollar un conjunto de estrategias, políticas, definiciones respecto a la información que nos permitan empezar a abordar esta problemática de la gestión de información. ¿Ya? Obviamente hay restricciones legales y en el caso del sector público eso es como más patente. Ya está la ley de protección de datos, hoy día está la ley de transformación digital que está en pleno proceso de implementación y que tiene dentro de sus capítulos, digamos, algunos temas que apuntan directamente a los temas de datos y en particular pretende impulsar un gobierno orientado a los datos, que maneje de mejor manera la información y que sea capaz de intercambiar información entre las distintas instituciones, ¿cierto? Un tema que en el sector público está al debe hace, no sé cuántos, 10, 15 años, que fue un tema que se prometió en un momento y la verdad es que hasta el día de hoy no se cumple. Esto de que si uno va a un organismo y ese organismo necesita algún dato que está en manos de otro organismo del Estado, no tenga que pedirlo, sino que se pueda intercambiar esa información. ¿Cierto? Es una de las cosas
que se le quiere dar impulso hoy día. Y obviamente para poder intercambiar información entre los distintos organismos públicos, esta tiene que estar ordenada, organizada, bien definida, etcétera, etcétera, ¿ya? Obviamente tengo que, de alguna manera, ir transmitiendo dentro de la organización todos estos conceptos, definiciones, manejos respecto de la información, porque hay distintos niveles de entendimiento respecto de lo que es la gestión de la información, sobre todo porque en la mayoría de las organizaciones no existe una definición transversal, sino que cada área un poco maneja o entiende estos temas desde su perspectiva, ¿no? Eh, Hablábamos del ciclo de vida de la información y eso tiene que ver con cómo yo obtengo, mantengo, depuro, hago consolidación de la información, elimino la información, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Cómo voy tratando la información a lo largo de este ciclo de vida, que es lo que ocurre normalmente con la información, ¿ya? A veces hay ciertas partes que están más abordadas en algunas organizaciones, pero no necesariamente se han puesto de acuerdo respecto a cuál es el ciclo completo de su información, ¿ya? Gestionar la calidad, por ahí José dijo la pasada, bueno, los incrementos de calidad a veces son marginales, sí, de acuerdo, pero también tengo que partir por lo menos sabiendo cuál es el nivel de calidad de mi información, para saber también cuál es el nivel de calidad de mis resultados respecto de esa información, ¿cierto? Porque de alguna manera el error uno lo va transmitiendo. Organizar la información, ¿cierto? Esto que hablábamos de las estructuras, hoy día hablamos en general de arquitectura de información, ¿cierto? Cómo la vamos a ordenar, estructurar, ¿cierto? Dentro de la organización. Los temas de seguridad, ¿cierto? Hoy día es una temática bastante relevante. Aquí en general las organizaciones a veces tienen definiciones o han avanzado, ¿cierto? Hubo un PMG de seguridad de la información que dio un impulso importante en muchos casos, pero si uno va y pregunta por la implementación de todas esas cosas, los resultados son bien variopintos, la verdad. O sea, yo he visto organismos que se han usado un par de años en hacer las definiciones de seguridad, pero obviamente se demora mucho más y una tarea mucho más compleja en hacer que eso se cumpla, ¿ya? Entonces, ¿quién puede eliminar, quién puede acceder a la información? Y además que estas reglas van cambiando también en el tiempo, ¿ya? Hay regulación que se va adecuando y hay también necesidades de la organización respecto a veces de mantener la confidencialidad de cierta información. Modelos de información en general, una manera también de estructurar y organizar los datos es a través de modelos. Existen distintos tipos de modelos para poder abordar el modelado de un conjunto de datos, ¿cierto? La entidad de relación es el más conocido y el más difundido, por ejemplo, pero no es el único, ¿ya? Y además también es un tema que permite comunicar de mejor manera en los contenidos de un conjunto de información. Consolidar, ¿cierto? La parte de consolidación, integrar información, generar nuevos conjuntos de información a partir de información que ya tengo, es hoy día una de las preocupaciones más grandes porque sabemos que tenemos mucha información y el valor de esa información está en general en poder consolidarla y utilizarla para tomar decisiones, para hacer análisis de esa información, ¿no? Sin embargo, tengo que preguntarme cómo voy a consolidar, cómo voy a analizar también. A veces hoy día hay un énfasis bastante fuerte en las herramientas para hacer manipulación de información, pero a veces no tan fuerte respecto como a qué voy a hacer con el resultado de eso, ¿cierto? Cómo voy a analizar la información, de qué manera la presento, de qué manera la interpreto, ¿ya? Son cosas que muchas veces también hay que ponerse de acuerdo dentro de las organizaciones, como complementar con información de terceros, ¿no? Que hoy día cada vez con la disponibilidad de información que hay pasa a ser un tema más relevante, ¿cierto? Cómo puedo enriquecer mi propia información con otra información que esté disponible, ¿ya? En el caso de las organizaciones públicas a través de convenios,
Los que han trabajado en el mundo público sabrán que en general los convenios son temas que hay que trabajar y toman su tiempo antes de que se puedan materializar. Y después materializarlos también es un desafío. Por lo tanto, todos los temas de integración e interoperabilidad pasan a ser relevantes también desde el punto de vista de la gobernanza de la información. Y como al final de todo llegamos a la operación tecnológica de los datos, ¿cierto? Es decir, hoy día tenemos herramientas tecnológicas, bases de datos, qué sé yo, datos en cloud, big data, data lakes, etcétera, que son los que nos dan el soporte a todo esto, ¿ya? Y por cierto también incorporan elementos que necesitamos poder gestionar, ¿ya? Pero si se fijan, la cadena de ahí para arriba es harto más amplia que la cadena de ahí hacia abajo, ¿ya? Eh, Bueno, y en la medida que yo tengo definiciones, necesito entonces poder bajar esas definiciones, aterrizarlas en prácticas o en procedimientos, procesos, eh, capacidades dentro de la organización que me permitan realmente hacer realidad estas definiciones o políticas que podemos hacer respecto a la gestión de la información. Y finalmente, si soy capaz de hacer eso, voy a poder abordar, diseñar y ejecutar proyectos que aborden las temáticas de información, en particular analítica u otras cosas que sean relevantes para las organizaciones. Por cierto que puedo hacer esto sin hacer ninguna de las cosas anteriores, ¿ya? Pero en general el resultado va a ser mejor si es que hay una cierta consistencia y una política transversal de datos más allá de los proyectos específicos. Yo creo que a muchos nos ha pasado que uno ve distintos proyectos hechos en distintas épocas y claramente las miradas son muy distintas y por lo tanto también después hay dificultad en que esos proyectos conversen. A veces hay intersección entre proyectos, conjuntos de datos compartidos, pero no están a los mismos niveles de detalle, etcétera. Y muchas veces esos temas parten o tienen su origen porque no existieron las definiciones apropiadas en su momento. Uno puede adoptar estos modelos de madurez, digamos, para tratar de medir dónde está una organización. Por supuesto que esto es un poco subjetivo, ya uno puede hacer encuestas, puede tratar de validar, pero más o menos hay un consenso en términos de que podemos considerar que los niveles de madurez de la gestión de información van desde que no está presente hasta que está optimizado, pasando por las típicas instancias de que es repetible, que es definido, que está gestionado, en fin. Y las organizaciones en general quieren estar siempre en el nivel más optimizado respecto al uso de la información. Sin embargo, la mayoría de las veces uno ve que más bien están en los niveles iniciales. ¿Por qué? Porque no hay definiciones formales y porque no hay una gestión realmente sobre la información. Entonces, la mayoría de las organizaciones suele estar entre el nivel 0 y el 2, y lo que significa que hay que pasar por los niveles 3 y 4. Acá nos resulta tratar de saltar, ¿cierto? Desde no tener ninguna definición a tener todo optimizado. Eso es bastante difícil. Y en general eso significa pasar por una etapa de definición de la gobernanza de información y de empezar a ejecutar esa gobernanza, hacer la realidad y por lo tanto gestionar la información. ¿Ya? Y esto es una escalerita que uno tiene que ir recorriendo. Existen distintas metodologías de gestión de la información. Una de las más difundidas y en particular una de las difundidas en Chile, no digamos que es muy difundida, pero por lo menos ya hay algunos casos interesantes, es una que se llama DAMA, Data Management, es una de las metodologías basadas en realidad en un marco de trabajo que más que metodología, y que aborda desde el data governance a un montón de prácticas, en total 11 prácticas que cubren distintos aspectos de la gestión de información. Por supuesto que aquí no está todo y hay cosas eventualmente complementarias. Por ejemplo, dentro del governance hay una parte de gestión del cambio, pero uno podría considerar que la gestión del cambio es un tema también separado, los temas legales, en fin, ¿ya? Existen otras metodologías que hacen hincapié a veces en algunos elementos específicos, como la parte de auditoría o control,
Esta en general, a mí por lo menos me gustó porque es bastante general y es un buen punto de partida. O sea, si uno no tiene esto, es bastante difícil avanzar hacia las otras metodologías que pueden ser más complejas y más y de mayor. ¿No? Una ventaja también que es interesante es que existe un capítulo chileno de Dama que está formado por un conjunto de profesionales que están, digamos, activamente participando de estos temas y organizando charlas. Ahí ustedes, si quieren, se pueden suscribir a la información de damachile.org. ¿Ya? Y como les decía, Dama define 11 prácticas que son las que están ahí puestas en la ruedita, parten por la gobernanza al centro y tocan todos los temas que más o menos eh, son relevantes y prioritarios, yo diría, desde el punto de vista de gestión de información. La arquitectura, el modelado, almacenamiento, seguridad, interoperabilidad, metadatos, el tema analítica, calidad de datos. ¿No? Y esta metodología trata la gestión de información como una iniciativa institucional, es decir, no como un tema de TI o no como un proyecto que tiene un inicio y un fin, sino que más bien como un continuo que hay que ir desarrollando en la organización y que tiene que ir actualizándose en forma permanente. ¿Cierto? Esto es un poco los temas generales heredados de las normas ISO y de todos esos marcos de referencia y estandarización, ¿no? En ese sentido toma también ese mismo esquema. Un par de casos en Chile de aplicación que a mí me ha tocado participar, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ellos venían mirando este tema de la gestión de información. El Ministerio maneja lo que se llama el Registro de Información Social o el RIS, que es probablemente la base de datos más grande del Estado. Alrededor de 50 instituciones públicas y privadas aportan o entregan información a esta base de datos que hace una gran coctelera, digamos, y genera distintos productos. Uno de los productos más conocidos es la calificación socioeconómica, que es lo que dirige todos los beneficios de gobierno, ¿no? No sé, se recibe información del registro civil, de impuestos internos, de la super de AFP, salud, FONASA, IPS, en fin, ¿ya? Y tiene la gracia de que todas estas instituciones aportan información hacia el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y este a su vez les devuelve información consolidada, es decir, les devuelve información respecto de la calificación socioeconómica para usos, por ejemplo, en salud, en educación, etc. Bueno, como decía José, aquí se notan, por ejemplo, las importancias de los censos, porque esto recibe información de todas las personas de Chile. Por un lado, en algunos casos, las personas que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen ingresos, que por lo tanto son personas laborales, alrededor de 11 millones variando con las circunstancias actuales, y en algunos otros casos, como el registro civil, todos los chilenos, 19 millones de registros. Todo eso mensualmente, ¿ya? Así que calculen ustedes más o menos el tamaño. Acá se llega rápidamente a tablas de 100 millones de registros en las bases de datos. Y el ministerio maneja convenios con las instituciones que regulan estos intercambios de datos, tanto en lo que se le aporta como en lo que se devuelve y también las condiciones bajo las cuales se puede utilizar. Acá, por ejemplo, el ministerio ha sido uno de los precursores en los temas de poder entregar información a nivel de detalle sin transparentar los roots ni información que pueda permitir identificar a la persona, ¿ya? Que es una de las problemáticas en general que existían antiguamente, bueno, hasta el día de hoy en realidad, porque de repente uno necesita información detallada, aperturada, y te decían que no, porque no te pueden traspasar los datos personales de los roots, ¿ya? Y si bien existe un área que maneja toda esta información desde hace mucho rato, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social se creó el año 78, creo, algo así. Y ellos se han ido apoyando en diversas plataformas tecnológicas que manejan toda esta información.
nunca se había abordado el tema de la gestión de los datos de una manera un poquito más transversal, ya, es decir, mirándolo un poquito de más arriba, sino que en general la mirada que ellos tenían era bien técnica y bien del uso específico de las distintas bases de datos, ¿ya? Entonces, basándose en esta metodología, se hizo un diagnóstico y se generó una hoja de ruta de gestión de la información del RIS, tanto a corto y mediano plazo, para básicamente hacer mejoras en la gobernanza de la información, en este caso desde que se establecen los convenios, porque por ejemplo después se dan cuenta que algunos convenios tenían ciertas dificultades en términos de los manejos que hoy día se requieren respecto a la información, hasta cómo yo entrego y disponibilizo información que hoy día empieza a ser información, si bien no es todavía de datos abiertos, ya hay convenios suscritos con universidades para que las universidades hagan uso de esta información para apoyar en el fondo la gestión pública y todos los temas que tienen que ver con beneficios o estudios que permitan también aportar a los beneficios que entrega el ministerio. Y esto se ha ido implementando desde el 2020 en adelante. Este diagnóstico se hizo como entre finales del 2019 y comienzo del 2020, y ellos han seguido con esto. El diagnóstico se hizo el roadmap se hizo a 18 meses, eh, y ya sabemos que va un poquito más lento de lo presupuestado, así que probablemente va a ser un tema a más o menos a unos 2 años plazo, para que se den una idea también de los tiempos que esto significa. Un segundo caso es la Dirección de Educación Pública, que tiene que ver con la ley que crea 70 servicios locales que se hacen a lo largo de todo Chile, que se hacen cargo de los establecimientos educacionales que son recibidos desde los municipios, ¿cierto? Estamos en un proceso que ya partió hace un par de años de desmunicipalizar la educación y volverla a una estructura dedicada solo al tema de educación y que es en el fondo administrada por estos servicios locales y coordinada por esta instancia que es la Dirección de Educación Pública, que es el ente coordinador del sistema, ¿ya? Esta es la reforma de mayor envergadura en el sector público en los últimos años, en el sentido que se están creando 70 servicios nuevos en un plazo de 8 años, ¿ya? Y para la DEP, rápidamente la gestión de información, como el mandato de la Dirección de Educación Pública es hacer la coordinación de estos 70 servicios locales, uno de los primeros temas que surgió es: necesitamos mucha información, recopilar información de todos los temas de educación para disponibilizarla a estos servicios locales, ¿ya? Y por lo tanto, rápidamente el tema gestión de información se transformó en una necesidad, dado que la información en educación es particularmente repartida porque hay distintos entes, el ministerio, la superintendencia, la agencia de calidad, los mismos establecimientos que manejan grupos de información, pero que rara vez están cruzados entre ellos. Y además, en general, hay un problema todavía de entendimiento e interpretación de la información. Ya uno se puede encontrar con que, no sé, la agencia de calidad clasifica la dependencia, esto es un caso real, ¿ah? Clasifica la dependencia de los colegios entre 1 y 5 y el ministerio los clasifica en 3. Y esas dos cosas no es tan fácil homologarlas, por ejemplo. Esto hizo que se generara un equipo interáreas para definir una política institucional de gestión de información, tanto para la DEP como para en el futuro irla traspasando a los servicios locales también, porque pensamos que eso era una necesidad también para ellos, ¿ya? Y se definió un plan, en este caso de 2 años, donde en el año 2020 se hicieron las primeras definiciones de 3 o 4 prácticas: gobernanza, arquitectura, seguridad. Este año se está trabajando con un grupo de implementación que está tratando de llevar adelante estas prácticas y hacerlas, en el fondo implementarlas, hacerlas realidad en la organización. Y la idea es entrar a contar del año 2022 en un esquema ya de mejora. Aquí se trató de hacer algo rápido, que se pudiera implementar, pensando que en el aprendizaje se va a ir mejorando posteriormente. Entonces se hicieron definiciones pensando que aquí esto es un organismo nuevo, tenía esa ventaja que tenía un poco
la cosa abierta en términos de definiciones, pero tampoco eso permitía hacer definiciones como muy complejas o muy acabadas respecto de cómo se van a manejar tales o cuales cosas. Y la idea entonces más bien es tener un proceso que en el tiempo vaya evolucionando. Y bueno, uno de los hitos que se generó fue haber logrado generar una resolución con las políticas de gestión de la información. Yo creo que son pocos los organismos públicos que tienen esto así formalizado de esta forma. Fue un convencimiento especial ahí de la directora de que este tema era suficientemente importante como para ponerlo como una resolución. Y eso es interesante porque también en el fondo le da valor y le da peso dentro de la organización a estos temas. Bueno, eso era un poquitito lo que queríamos compartir y como dijo José, nos interesa un poco la conversa también, conocer la visión de ustedes respecto de estos temas, los intereses y contarles ahí un poquitito, si es que podemos también Además que comentarles nos respecto. ayudan a reorganizar el curso si hay temas que, por ejemplo, no hayamos tocado y son importantes. También, Así que yo claro. estoy ansioso de escucharlo. Sigo reconociendo amigos ahí a la Josefa, a lo mejor quiere pasar desapercibida, o Guillermo. Ya, pero hay que alguien diga algo, por favor. Vamos a recibir preguntas, pueden abrir o sea, levantar la mano, mejor dicho, virtual, o poner en el chat que quieran hacer una pregunta. Si No pueden levantar la alguien, mano física también, pero no va a servir de también, pueden nada. hacer así, Claro. pueden hacer así. O escribir la pregunta en el chat, todo es Sí. válido. Hay gente que es más tímida, también pueden poner la pregunta en el chat, no hay problema. Yo he estado disfrutando el chat este rato. Josefa. Josefa. Oye, que no encontré la manito virtual. Me falta ese emoji en mi Zoom. Uno de los temas que hoy día yo estoy viendo harto el tema de data, y uno de los temas es la nueva ley de privacidad. Porque con la nueva ley de privacidad se toca harto el tema de no poder compartir la data, que es una de las, cuando uno hablaba que la data era el petróleo de los negocios, era porque uno iba a poder hacer nuevos negocios con la data. Sin embargo, la nueva ley te pone hartos temas legales para poder compartir la data. O sea, de hecho, uno no puede compartir la data. Yo he estado con unos abogados, me decían, no podés compartir la data de tu empresa con una de tus filiales. Tú puedes trabajar la data, pero no compartir la data personal ni de tus clientes ni de tus personas, que es un temazo, ¿eh? Porque nosotros estábamos acostumbrados que por un lado el cliente sí, ya estábamos, que el cliente te podía decir que no quería que te vieran los datos, pero nuestra gente, ¿no? Entonces, ustedes en el curso van a tocar el tema de la ley esta de privacidad. Yo creo que tenemos que abordar el marco, y en particular el marco regulatorio, definitivamente. Ahora, te confieso que para algunas cosas yo pienso que no hay respuestas, o sea, incluso en la ley, yo creo que María Paz además sabe más que yo de eso. Yo creo que en la ley hay espacios complicados, como lo que tú dices, o sea, la sola definición, aún si pudieras, digamos, la sola definición de quién es una filial o no, en un montón de temas, en particular en temas tecnológicos, una complicación. Pero la respuesta es sí, yo creo que nosotros tenemos que tocar, y quiero usar la palabra marco, a ver, con una restricción, y en particular marco regulatorio, con una restricción, hay algunas personas, yo he reconocido 2 o 3 por lo menos, que son de fuera de Chile en esta sesión. Yo creo que yo al menos no soy capaz de tener esa discusión en 4 países. Yo diría, sí, podemos tocar la ley en Chile, debemos tocar la ley en Chile, pero si tú me decís, ¿y cómo pasa la cosa en Argentina o en México? Yo por lo menos me declaro incompetente. No, sí, porque está ese tema de la ley que no es tan simple y también todas las atribuciones nuevas que se le dieron al CERNAC.
Y las que no se le dieron. Sí, y en el caso del sector público, porque hay harta gente del sector público, también está esta iniciativa del, ¿cómo se llama? Ay, bueno, la nueva ley de digitalización en el Estado, digamos, que también es parte del marco, o sea, al sector público le duelen más cosas todavía que al sector privado. Sí. Sí, la ley de Ya, transformación gracias. Esa digital es la ley que, de transformación digital. Muchas claro. gracias. Ahora, Ah, esa ahí también me habilita entiendo. ciertas cosas, ¿ah? No solo restringe, es cierto que restringe algunas cosas, pero también habilita cosas en términos del intercambio de información bajo ciertas restricciones. Oye, Oscar, preguntan, si quieres contestas tú o yo, Sí, la distinción entre gestión de datos y gobierno de datos. a ver, no hay acuerdo respecto del uso de estas cosas. Alguna gente lo considera sinónimo. Yo en particular adhiero a la definición de Dama, que considera gestión de datos al marco completo, es decir, a todo lo que tenga que ver con gestión de datos o gestión de información. Y gobierno de datos más bien a las prácticas específicas que se hace cargo de las reglas bajo las cuales vamos a gestionar la información, ¿ya? En ese sentido, gestión de datos es más amplio y gobierno es más específico, pero en muchos casos lo van a encontrar como sinónimo. Oye, en todo caso, yo estuve el otro día haciendo no la encuentro ahora, pero haciendo una listita de todas las cosas que uno debería preocuparse, ya sea que estén en gestión o estén en Dama o no estén, desde el alineamiento estratégico, es decir, del alineamiento con la lógica de compañía, como por ejemplo lo que decía José antes, ¿no es cierto?, hasta la representación física del dato, que de repente trae algunos problemas. Yo siempre me río de esto, pero si pones el dígito verificador del root en el mismo campo o en un campo distinto, eso tiene impactos a veces muy horribles. El diablo mete la cola en los detalles, dicen. ¿Ah? Entonces, yo creo que el rango es súper ancho. Quiero citar a un prócer, diría yo, de la gestión de computación en Chile, que fue gerente regional de Unilever, Miguel Ramírez, que está retirado ya. Y una vez, hace muchísimos años, en una reunión, Miguel me dice, a mí en esto de las TI, me gusta más la I que la T. Y yo creo que eso es cada día más evidente. O sea, la información es terriblemente importante, terriblemente compleja y tiene que estar mucho antes. No quiero ningunear los fierros, lejos de eso, pero tiene que estar mucho antes que el lugar donde esa información se procesa, almacena, ejecuta y qué sé yo. Eh, la, la, la concepción de cómo represento yo la información es súper, súper importante. Claro, la nueva ley hará que el Estado se pille la cola. Pues sí, pues un montón de cosas, sin duda. Bueno, el Claro. tema de interoperabilidad en el Estado es un sueño del pibe y efectivamente habrá... Yo personalmente tengo una experiencia de ese estilo. El Servicio de Impuestos Internos tiene todas las boletas, digamos, las boletas de consumo y qué sé yo. De hecho, así se calcula el PIB, ¿no es cierto? Y primero que nada, la pregunta es que me atrevo a ponerlo en la nube o no. Y después cómo, anonimizadas y suficientemente, y otros organismos del Estado necesitan esa información y la verdad es que estos dos no conversan. El Estado permanentemente se va a morder la cola en esto, sí. Hay otra pregunta ahí, ¿qué opinan sobre la visualización y modelamiento en las organizaciones? A ver, yo por lo menos he visto harto avance en las herramientas y en la penetración de las herramientas en las distintas organizaciones, ¿cierto? Si ustedes piensan, no sé, 10 años, 15 años atrás, eh, las herramientas de BI en general eran carísimas, digamos, eran prohibitivas para muchas organizaciones. En particular, por ejemplo, en el sector público se incorporaron un buen tiempo después que en el sector privado. Y hoy día en realidad estamos como en el otro extremo, que tenemos demasiadas herramientas y demasiadas capacidades de visualización, y eso a veces hace que la gente se maree un poco, porque en el fondo termino, no sé, pues poniendo el dato en
3D sobre 20 capas de mapa que a veces incluso puede dificultar la interpretación de los datos. Yo creo que hoy día hay tremendas capacidades de visualización, pero hay que aprender a usarlas y usarlas bien, de una manera que le comuniquen al público, en el fondo destino de esas visualizaciones, la información, ojalá de la manera más sencilla y clara posible. Y a veces se suele pecar un poquitito de sobrecargar, dado que tenemos como tantas facilidades. Oye, Oscar, yo quiero agregar algo a eso, porque aquí también hay un problema, que es que las herramientas son cada vez más poderosas, entonces se usan para lo que no son. ¿Ah? Una organización que me tocó algunos años trabajar para ella, eh, lo que hacía es que tenía uno de estos software de extracción de información, ¿no es cierto? Un Tableau, digamos, cualquiera de esos. Eh, pero le ponían lógica adentro. Entonces, lo puedes hacer porque Tableau y ClickView y qué sé yo te lo permiten, pero es muy mala idea hacerlo, porque entonces convertiste esta cuestión que es una herramienta de extracción y generación de reportes de gestión y qué sé yo, en un procesador intermedio de información y te clavaste para siempre. Entonces, también está esta pregunta de dónde modelas y dónde implementas qué en tu arquitectura completa, que a veces puede ser hasta el extremo en un papel y a veces que solo despliegue y te pones a hacer cálculos en el despliegue y empiezas a matar las fortalezas en realidad. Claro, ahí me gustaría enganchar con la segunda parte de la pregunta, que era el tema de modelamiento, porque creo que eso es bien relevante. Pasó una época, una buena cantidad de años, donde se despreció bastante el modelamiento. Parte de la responsabilidad la tienen las mismas herramientas que decían, no, ¿para qué va a modelar? Póngale rápidamente y disponibilice la información para su usuario en 2 o 3 clics, lo cual en cierta medida era cierto. Sin embargo, después el problema solía ser de que cada uno tenía un reporte distinto sobre los mismos datos y por supuesto los resultados eran distintos dependiendo de cómo yo había armado el reporte. Entonces, últimamente se ha vuelto a rescatar la importancia de modelar la información que yo quiero visualizar, porque si no tengo un modelo claro, la interpretación de esa visualización puede ser muy variada y puede incluso llevar a error fácilmente. ¿Mm? Entonces, hoy día, como que el tema de modelado está, y en particular en el caso de Dama, es una práctica a la cual se le da tanto valor como a la parte de la visualización. ¿Ya? Tenemos una Alguien pregunta de menciona, Víctor Loaiza. Antes de que sigas con el chat, había que levantando la mano. ya, Ajá. súper. Víctor, ¿está todavía? ¿O está en mute? ¿Se aburrió y se fue? No. Escucho muy lejos, María Paz. Sí, te escuchas lejísimo. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahí sí. No, ¿Me escuchan? ahí sí. Ya. No, que Víctor está a cargo de gobernanza de información en la universidad, entonces si tiene una pregunta, igual sería bueno que la contestáramos. Sí, pero no la... Ah, pero está ahí en mute, Pero Víctor. bueno, lo dejamos para después, contéstalas del chat por mientras. Ya, no, que alguien decía por ahí que el storytelling está ayudando en esto de la visualización. Efectivamente, cuando yo incorporo como ese tipo de herramienta, eso ayuda a, tal como dice su nombre, que en el fondo la cosa vaya hilada de alguna manera lógica respecto de cómo ir haciendo la navegación por la información. Oye, no quiero que se nos quede atrás una pregunta, Oscar, porque alguien dice calidad de información, gestión, ¿hay utilidad o no? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que hay pocas metodologías verdaderas de calidad de información, pero definitivamente tienes que manejarlo. Fíjate que hay un ejemplo en Chile que es bien terrible. El 10% de los autos cambia de propiedad anualmente. Bueno, esa es la última vez que lo supe, capaz que sea más hoy día, porque somos más ricos, entonces más rápido. Y eso no queda reflejado bien en ninguna parte. Entonces, la información se corrompe, se descompone rápidamente. Entonces, mi problema es que yo creo que un problema es que no hay una métrica de calidad de información genérica y automática. Entonces, tienes que diseñar los KPI, digamos, para cada caso. Y eso es una lata, pero así hay que hacerlo.
Sí, existen varias metodologías, pero en realidad como que no hay mucha penetración de esto y por lo tanto no hay como un estándar respecto al tema calidad. Entonces se puede abordar desde miradas como bien distintas y disímiles. Yo Oye, creo que eso es un parte del problema. si todavía está Cristian González, gracias a ti por venir, digamos. Dame un segundo, Lorena, porque había algunas preguntas anteriores retorno de la inversión en información. Yo creo que no hay nada muy serio. Yo estuve en unas charlas alguna vez de eso hace un montón de años ya. Es más fácil hacer retorno de proyectos específicos que retorno de información en general. De hecho, una cosa que es súper ridícula es que no sé si en todo el mundo, en hartas partes, tú puedes activar los fierros, o sea, puedes activar un computador y vale plata el computador en la contabilidad, qué sé yo, y las bases de datos no valen nada. Una vez yo trabajando en un banco dije, hay que sacar este computador, hay que arreglar este computador, y me dijeron, estáis loco, disminuye el activo del banco. Pues el computador no vale nada, ¿no? Pero la contabilidad dice que vale $1.000.000. Y la base de datos que está dentro no vale nada. Entonces no hay un estándar de retorno de inversión abstracto de la información. Parece que no queda más remedio que hacer los retornos de inversión del uso específico de información. Pero de nuevo aquí yo usaría Pareto, o sea, 80-20, usar esa información en 2 lugares y eso renta para los demás, digamos. Claro, y lo otro también es preguntarse por los costos de la mala información o de las malas decisiones tomadas sobre información incompleta o que no se Sí, puede sí. gestionar. Y ahí a veces uno puede, dependiendo de la industria, dependiendo del caso, tomar ejemplo. Uno que yo usé hace relativamente poco es cuál fue el costo ¿se acuerdan cuando hubo que bajar este informe de los principios del COVID, ¿cierto? De las estadísticas que se daban, porque no estaba tan claro qué se estaba contando y cómo se estaba contando. Claro. ¿Ya? Es un buen ejemplo que cuando uno le dice a alguien, ejemplo del sector público, le recuerda este tipo de cosas, dice, bueno, ¿cuál es el costo de tener que ir y hacer algo así? ¿Ya? Otros son como mucho más prácticos, que se toman decisiones en el fondo con datos que después se sabe que no eran los correctos. Cuando uno va y le pregunta a los directivos muchas veces, ¿cuántas veces le ocurre que se hace una pregunta a distintas áreas y los resultados son disímiles y por lo tanto no se sabe, no sé, en el caso de educación, son los docentes, por ejemplo, un tema difícil de contar. ¿Cuántos docentes hay? Pídeselo a Bueno, 3 áreas claro. distintas y te dan 3 resultados diferentes, digamos. El Estado no sabe cuánta gente trabaja para el Estado. Oye, vamos a tener que contestar más rápido, Oscar, porque están entrando más de las que... ¿Cuál es la calidad de información sobre sostenibilidad existente y existe una taxonomía actual? Yo no entiendo la parte esa de información sobre sostenibilidad. No sé si tú lo Sí, entendí, Oscar, o no, me aclaras. también sería bueno, Patricia, si puedes aclarar un poco a qué te refieres con sostenibilidad de la información. Yo creo que se refiere a información de sostenibilidad, pero no estoy seguro. Mm, Oye, transparencia de todas las organizaciones desde la ética. Les recomiendo a Fioridi, es un tipo que trabaja en temas de ética de datos. Es bien difícil de leer, pero es bueno. Bueno, la María Paz sabe toneladas de ética de datos. Así que sí, yo no voy a decir nada ahí. Vamos a tocar temas de Data Lake. A mí me gustaría no tocarlo. Vamos a tocar temas de Data Lake, Oscar. lo vamos a mencionar, pero a la pasada, Ya, no entonces, nos va a interesa ser Oscar, meternos en va la a ser Oscar el José. que va a terminología. tocar Data Lake, yo no. María Paz. No, lo que le iba a decir, si le interesa hablar de ética de datos y transparencia, tenemos un curso especial que parte en octubre, que lo hacemos con la Romina Garrido, que es experta en protección de datos, y yo, y ese es de ese tema, en el fondo. Pero ahí entramos a fondo, o sea, si alguno de ustedes trabaja con datos biométricos, sensibles, reconocimiento facial, y quiere como abordar los aspectos éticos, tenemos otro curso que aborda eso. Eso sería Chao, mi Josefa, que comentario. te vaya bien, un gusto verte. Oye, Lorena, finalmente, perdón. sí, Lorena y después Sí, Víctor, que Y parece que Víctor está hace reapareció. Lorena tiempo, ya. estaba pidiendo la palabra, sí. Sí. Muchas Dale. gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? Sí, ya. Bueno, un placer. igualmente. Mm,
la verdad es que quiero aportar un aspecto justamente que, Óscar, tú señalabas, que poder intervenir y aportar una nueva dimensión, digamos, del análisis de la gestión de la información, de la gobernanza de datos, en fin, como se le quiera llamar, y que tiene que ver con la gestión documental. Bueno, yo soy administrador público de la Chile y hace casi 15 años me dedico a la gestión documental, a partir del 2005, donde en Chile en ese minuto no había ningún diplomado, ninguna posibilidad de especializarse en esto. Tuve la fortuna de poder estudiar afuera, como varios archiveros, que no somos tanto y estamos tratando de instalar este tema, y que siempre es como el hermano pobre, o el aspecto, digamos, la dimensión de la gestión de información que siempre va quedando un poquito atrás. De hecho, tú mencionaste el PMG de gestión de la información en el sector público. De hecho, el activo documental nunca fue considerado en ese PMG, por ejemplo, y en varios otros, digamos. Y claro, entendiendo el documento de archivo como aquella evidencia, ¿cierto?, de un proceso, de una aquí y una ahora que tiene que quedar bien documentado, tiene una riqueza de información tremenda. De hecho, muchos de los dashboards, de fondo, de muchos de los datos, digamos, que vemos en los tableros, digamos, en las instituciones públicas, provienen de documentos, de algún documento que ingresó, ya sea en forma material o en forma electrónica, ya acompañado una serie de metadatos. Hoy estamos con el tema de la preservación digital, usted bien lo mencionaba, la ley de transformación digital, y de hecho ahí nos vino a golpear bastante el tema de la gestión documental. De hecho, la ley de transformación digital, si uno la revisa bien, como viene a modificar la ley de procedimiento administrativo en su artículo 18, donde dice los expedientes van a ser fundamentalmente electrónicos. Y la verdad es que ahí también necesitamos calidad de documentos. Primero ahí uno entra a mirar el proceso, la gestión documental va a mirar los procesos, y esos procesos bien diseñados, qué documentos realmente necesitamos, qué datos necesitamos, cómo eso se va a poblar, y añadir metadatos de contexto. En general, lo que siempre se ha focalizado en la información del contenido, de qué trata el documento, pero sin entender el contexto, metadatos de a qué proceso, subproceso, a qué función. Y ahí hay un tremendo desafío, y hay una metodología, la archivística, digamos, hay una disciplina que en Chile por lo menos 20 años está atrasada. Países como Colombia, que a veces uno se compara en otros temas, digamos, y uno se siente mucho más avanzado, en estas materias tienen un tremendo avance, tienen sistemas nacionales de archivos. Nosotros tenemos un decreto con fuerza de ley del año 29, ahora, no sé si ustedes saben, pero ahí se está configurando hace 3 años aproximadamente un archivo electrónico. O sea, por primera vez nuestro país tiene un archivo electrónico hace 3 años, y tenemos documento electrónico de hace mucho tiempo atrás, y lo que hacían era imprimir esos documentos y enviarlos al Archivo Nacional. O sea, esas situaciones se estaban dando, o sea, con toda la tecnología que existe en el mundo y en el país, eso estaba ocurriendo. Y es porque la gestión documental ha ido quedando atrás hace mucho rato. De hecho, las normas ISO internacionalmente que se utilizan ni siquiera están reconocidas acá, están traducidas, pero en Chile en el INN no las tiene, digamos. Entonces, Claro. y ahora Lorena, hay mira, certificación, en fin. Entonces, solo para añadir que en el fondo, ojalá sí, que en la formación, y en Chile ahora ya tenemos algunos diplomados, digamos, en la materia, y a buena hora, en que cuando se hable de gestión de información, de gestión de datos, en el fondo también se puede reconocer el documento como un activo, y que hay que gestionarlo, porque ahí tenemos sí. una deuda tremenda, y que bueno, han quedado bastantes problemas, pérdidas de información que ha sido, y Absolutamente. hay una metodología que está al servicio. Eso quería Sí, compartir. mira, Gracias. en ese sentido, quería dejarte tranquila que cuando al menos yo me refiero a información, pienso en datos y documentos o contenidos, ¿cierto? Para hacer la acepción como más amplia respecto a información. Y en Claro. particular, Dama incorpora una práctica de manejo de contenidos y documentos, y también incorpora una práctica de metadata, entendiendo que la metadata es fundamental no solo para los datos de documentos, sino que también para los mismos datos eh, estructurados, digamos. Eh, Así que esos temas están cubiertos al menos en lo que vamos a ver dentro del curso, y tal como tú dices, es un tema que en el mundo público es súper relevante. Mucha de la información circula en forma de documentos, y claro, todavía es un tema que está
un tanto al debe. Y la ley de transformación digital yo creo que sí va a impulsar por este tema de que obligan el fondo al archivo electrónico finalmente, digamos, algo que se viene hablando de hace hartos años con cero papel y todo este tipo de cosas. Exacto. Muchas gracias. Víctor. No, gracias a ti. Víctor, finalmente. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Sí, es que venía manejando, entonces no No, pude perfecto. activar el micrófono complicado, sí, sí, por del supuesto. teléfono. Así que muchas gracias, venía escuchando atento la charla y me Gracias. pareció bastante interesante. Entonces les quería hacer un par de preguntas. O sea, en realidad 3 preguntas. La primera, en base a su experiencia, ¿quién creen ustedes que debería tal vez liderar como una iniciativa de gobierno de datos en una empresa o en una organización? Y lo otro es, ¿qué tan importante es contar como en el apoyo de las altas autoridades o la alta dirección? Y la última, respecto a cómo llegar al consenso de qué es lo que es gobierno de datos para que no se malinterprete y no se espere tal vez otra cosa, que uno crea que tal vez con gobierno de datos va a solucionar tal vez la gestión de datos. Claro. No sé, en su experiencia que... Sí, son re buenas preguntas, son preguntas pertinentes y tienen respuestas teóricas y prácticas y no necesariamente son las mismas. Bueno, el que lidera, y se parece a una pregunta que está en el chat, que es que si la información de las empresas debería ser de TI. Y yo digo que no. ¿Ah? A ver, yo creo que TI tiene que ser, bueno, súper potente, por supuesto, técnicamente, que sí, pero además un tremendo catalizador, es decir, provocar a que las organizaciones se generen estas transformaciones. Pero yo creo que estas transformaciones son mucho más potentes cuando las lidera, voy a usar la palabra el negocio, el liderazgo transversal idealmente, que no necesariamente tiene que ser el gerente general o el directorio, puede serlo, pero en una organización pública, de hecho, para la que yo trabajo, la información no le pertenece a tecnologías de información, a computación, digamos, pero todavía no le pertenece a toda la organización. Entonces hay otros pedazos de la organización que son los, entre comillas, dueños o promotores de la información, pero todavía falta instalar la información como un activo global. Entonces van en la dirección correcta, que sí, estos son procesos en realidad. Entonces, la información no debiera ser del hombre de tecnología. El hombre de tecnología debiera ser un catalizador y un activo coach, digamos, el entrenador de la organización, pero lo ideal es que sean las áreas de negocio, agregando valor neto a sus negocios, no a sus, sino que a distintas divisiones de la compañía, de la organización, y con apoyo no solo alto gerencial, digamos, sino que también permanente. Lo que a veces pasa es que el apoyo es inicialmente súper importante y después la cosa se diluye. Entonces, si yo pudiera dar una recomendación al respecto, es asegúrense de la cotidianidad. Yo prefiero menos apoyo más sistemático que una explosión inicial vistosa y luego un silencio de muerte, digamos. La tercera pregunta, yo tengo una respuesta súper simple, que a propósito de cómo ponerse de acuerdo en qué es gobierno de datos. Yo, al igual que un poquito que en otras cosas, ¿no es cierto? Yo haría una aproximación incremental. Tengamos una definición de 3 o 4 conceptos, agarremos dama del 1 al 5, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y digamos que eso es gobierno de datos por ahora, y mientras vamos madurando, mientras vamos subiendo la escalita que mostraba Oscar, vamos agregando dimensiones. Por supuesto que no podemos renunciar o evitar, ¿no es cierto?, algunas responsabilidades, pero probablemente podemos poner foco en algunas primero, y a mí en lo personal no me complica nada que la definición de gobierno de datos sea imperfecta en el sentido de incompleta y evolutiva. Al contrario, creo que es mucho más potente que la organización vaya creciendo, ojalá lo más ampliamente posible. Es decir, que una cuestión que yo veo muchas veces es que las organizaciones son asimétricas, son discontinuas en su madurez y en particular en su aproximación. Yo prefiero que vayan creciendo, siempre va a haber algunos más maduros que otros, pero vayan creciendo y se vaya generando este consenso. No me preocupa demasiado que inicialmente no tengamos un alineamiento perfecto con la definición ortodoxa de dama, por ejemplo, digamos. No, tampoco hay una definición así como estricta No, en ese sentido. Sí se recalca harto lo que tú dices respecto
del tema de tener un respaldo gerencial o directivo importante, porque en el fondo lo que se quiere es que esto sea transversal a la organización. Y en ese sentido también una buena opción, creo yo, es siempre buscar áreas que puedan ser como sponsor de este tipo de temas, que sean también áreas transversales, que por ejemplo les afecta el tema de datos a nivel transversal de la organización. Ejemplo, un planificación y control de gestión o cosas de ese estilo. ¿Mm? Pueden ser buenos candidatos. Oye, TI perdón. puede ser un impulsor, pero definitivamente es un tema que tiene que trascender a TI, porque si no se queda en general como en un ámbito muy pequeño respecto del total. ¿Ah? Lo peor que puede pasar es cuando la organización dice, no, el tema de los datos es un problema de TI, pero TI no va a resolver definiciones de qué significa el dato, cómo se usa, ¿te fijas? Oye, estaba pendiente la pregunta que no habíamos entendido de información sobre sostenibilidad y ESG, ASG, que lo aclaró después, no me acuerdo quién era, perdona. Claro, yo creo que no hay realmente una norma o un estándar, un acuerdo respecto de información de sostenibilidad. Sin embargo, yo creo que sí las organizaciones pueden hacer harto en ESG y ASG desde el punto de vista o con su información, porque ellos pueden contribuir. O sea, yo creo que la estrategia sería poner a disposición, con las restricciones de la ley, qué sé yo, información propia para el fortalecimiento de los temas de sostenibilidad, por ejemplo, en su sector. Y eso sí se puede hacer. Me imagino perfectamente a mineras, y bueno, de hecho las mineras lo hacen de manera informal, ¿no es cierto? Compartiendo información que ayuda a la sostenibilidad ambiental global. Ya sea en un benchmark, ya sea en un promedio, ya sea en información que va componiendo, por ejemplo, bueno, mapas, etc. Yo veo poco probable que una organización per se tenga una orientación a sostenibilidad en alguna de las dimensiones, puede ser social, qué sé yo, pero sí veo muy probable, muy posible, y me constan algunos casos en que pone información a disposición de este bien superior, digamos, sostenibilidad. Yo creo que eso es lo que realmente va a pasar. Ahora, hacer adivinanza siempre es muy complicado, pero eso. Oye, Totalmente perdido con la pregunta. tenemos que ir cerrando, ya estamos en la hora. Yo estoy muy entretenido. Hay alguien que levantó la mano, Christian Sí, Engelmann. Cristian. Adelante. La pregunta ética de datos, yo creo que la vamos a dejar para otra charla. Escríbanle a la María Paz. Sí. Solo corta. Lo Dale, que Cristian. estamos viendo, lo que se está viendo acá está muy bueno si se trabaja solo con la data en Chile. Pero en estos momentos, creo que más de alguno ha comprado un boleto de avión y ya no te piden que tú valides la compra con los bancos chilenos. Los datos al tiro se va y te cobran a ti automáticamente. Las mineras, que son internacionales, consumen un montón de datos que producen acá en el país, pero esa información la copia y se va para afuera. Ya al salir, no hay legislación que lo pueda frenar. Claro. Lo mismo que uno compra en todas estas tiendas ahora de internet extranjeras. Tú vas y compras y tu información se va para afuera. ¿Cómo vamos a poder ahora controlar nuestra data y al mismo tiempo que nuestra data no sea vendida afuera en el extranjero? Yo quiero responder a eso, pero lo voy a decir gracias a Daniela que se está yendo y a Patricia, me parece. Oye, la respuesta a tu pregunta es sí, pero el problema, pero tú también preguntas cómo. Mira, un drama que tenemos como países, digamos, o sea, es que la legislación siempre va detrás, ¿ah? Y no hay cómo, porque entre otras cosas las tecnologías de información van muy rápido. Entonces efectivamente, la anticipación es muy difícil.
Esto es cierto en toneladas de ejemplos, o sea, hoy día se está tratando de regular los impuestos globales, los impuestos tienen la naturaleza como concepción local, y eso es arbitrario, digamos, y los países están dando cuenta que los impuestos tienen que ser globales, o por lo menos algunos impuestos, porque si no Facebook se va a Irlanda, digamos, lo conocen todos ustedes bien. Yo creo que no hay respuestas buenas, satisfactorias en tu pregunta hoy día, excepto que efectivamente hay que trabajar con ello a la mayor velocidad posible. Hay gente que lo está haciendo súper bien. La gente de OSD, la gente del Fondo Monetario, el World Economic Forum, son discusiones que tienen. Y hay gente que lo hace súper mal o poco conducente, a veces deliberadamente, como Estados Unidos y China, digamos. Hay gente a la cual le conviene que esto ocurra y tiene una aproximación internacional más fuerte, como la Comunidad Europea, y hay gente que le conviene que esto no ocurra, como Estados Unidos y China, digamos. Entonces, esto va a ser una competencia, un gato y el ratón permanente. Y cuando resolvamos este tema va a aparecer otro, porque hoy día sabemos de los impuestos, pero estamos hablando de lo que tú dices, de cómo venden o no venden mi información, Cambridge Analytica, y eso es súper conocido. No hay no silver bullets, no hay balas de plata para esta cuestión, excepto anticipar lo más pronto posible y definitivamente poner estos temas en los organismos globales. Y como digo, si les interesa el tema, yo recomiendo más o menos en este orden World Economic Forum, OSD y las otras, digamos. Ellos todos están trabajando súper bien. Pero están atrasados y van a seguir atrasados. Igual, a ver, no sé si me ven ahí. ¿Sí? Bueno, hay países de América Latina y Europa que tienen mucho mejor legislación de protección de datos que nosotros. Entonces, si tus datos están siendo tratados por ejemplo, una empresa basada en Europa, te aseguro que sus estándares de protección de datos van a ser infinitamente superiores a los de Chile. Entonces, y incluso en América Latina ahora hay muchos países que ya están muy por arriba de lo que es Chile, pero efectivamente Chile no estamos al estándar europeo, no tenemos regulados los flujos transfronterizos de datos, y bueno, esos temas los ve Romina, que es una de nuestras colaboradoras en el GovLab, investigadora asociada, y los abordamos con mucho más profundidad en otro curso. Pero está bastante movida la situación de protección de datos y esperamos que la ley que está en el Congreso avance. Nos tuvimos algunas luces, ¿no es cierto? Fue la semana pasada o la antepasada, así que esperamos que eso avance un poco más. Pero bueno, yo quería cerrar, darle las gracias. ¿Me da ahí un segundo? Dale, muy José. breve. La última palabra, Ya, solamente para cerrar. Nada, un comentario muy rápido a Cristian a propósito del hacker ético. Una empresa que yo conozco el año pasado le pagó $50.000 aproximadamente a un cabro, a un niño, digamos, de 16 años o algo así, que vive en una empresa norteamericana, y este chico vive en Bangladesh, digamos. O sea, sí, el hacking es un tema. A ver, yo creo que hay, primero que nada quiero agradecerles, yo sé que María Paz es la que cierra, pero quiero agradecerles, bueno, en nombre mío, pero en nombre de todos, digamos. Creo que les agradezco infinitamente las consultas, las preguntas, los comentarios, porque no solo por la participación acá, sino porque nos ayuda a refinar el curso. Y eso entonces quería decirles que para nosotros hemos recibido mucho en esta reunión. Ya, María Paz, te dejo tranquila. Bueno, invitarlos a conocer el curso. Esto está conectada a Trinidad Ahumada, que es la ejecutiva de admisión que está a cargo de esto, así que si ustedes tienen alguna duda, ahí está la información del curso, parte el 4 de agosto, es una vez creo que es una vez por semana. Sí, es que algunos cursos que tenemos no son más veces. Así que va a ser la primera versión y esperamos poder hacer una versión que sea muy interesante y repetir obviamente esto todos los años. Y si les interesan otros temas, esta es la parrilla completa de curso de inspecciones proactivas con ciencia de datos, un curso internacional con el TEC de Monterrey. Para quienes ya saben R, un curso como automatizar los reportes, que es algo que hemos visto una necesidad muy importante en el sector público, dejar de gastar tiempo en crear una tabla, sino gastar el tiempo en analizar la tabla. Un curso de formulación de proyectos de ciencia de datos en septiembre, otro de evaluación que es nuevo, que ahí vamos a hacer la charla de lanzamiento en noviembre,
y ética de los datos y la inteligencia artificial en octubre. Y también tenemos un curso online que hacemos, que pueden hacer todos los días si quieren, que es el curso de introducción a R para ciencias sociales. Básicamente, si ustedes trabajan en Excel, SPSS o Stata y se quieren cambiar a R. ¿Ya? Así que eso, los dejo, bueno, no tenemos nueva charla por ahora, pero todos ustedes los vamos a invitar a nuestros eventos. El próximo probablemente va a ser de transparencia algorítmica. Vamos a dar a conocer una investigación que hicimos con le hicimos requerimientos de información a 8 organismos públicos sobre sus algoritmos, sistemas que están operando en el estado de inteligencia artificial y otros no tan complejos, y vamos a contar los resultados de esa investigación. Ese va a ser nuestro próximo evento. Pero todavía no tiene fecha, así que pero pronto lo tendrá. Ahí les contaremos. Sí. Que les vaya Oye, muy bien. María Paz, una cosita para terminar. Vale. Bueno, decirles a las personas que están quedando que yo mañana me voy a poner en contacto con ustedes, les voy a mandar el programa académico en detalle y cierta información que les pueda interesar. ¿Ya? Eso va a ser mañana. Súper. Muchas gracias, y esta charla va a quedar ahí en YouTube también para que los que se la perdieron ahí también la puedan ver. Oye, muchas gracias a todos. Gracias los a que llevan los todos. estudiantes, a los amigos ahí, gracias por venir. Gusto de verlos. Chao. Chao.